Buenas noches a todos los hermanos y amigos de la Primera Iglesia Bautista. Estamos en el culto vespertino de domingo y vamos a ver hoy un tema muy importante. Se llama las promesas a Israel en Egipto. Uno dice, bueno, en Egipto ocurrieron cosas sorprendentes después de un periodo de esclavitud muy largo. El Señor libertó a su pueblo con mano poderosa y brazo extendido. Todos recordamos eso y cómo Moisés fue usado como un instrumento de liberación. Sin embargo, analizamos mucho la bendición que Dios manda en este momento difícil, ¿no? En el momento de sufrimiento, el Señor envía promesas, envía instrucciones, envía mandamientos y establece pactos. Tenemos un Dios de pactos, tenemos un Dios de promesas, tenemos un Dios de mandamientos. Y tanto las promesas como el pacto, como los mandamientos son para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para nuestra libertad, para nuestra vida eterna, para nuestra vida plena y victoriosa. Eso el Señor promete, pacta, ordena, quiere en su buena voluntad, agradable y perfecta. Así que, aparte de ver los milagros y las plagas y la liberación tan grande que Dios ejerció sobre Israel en aquel tiempo, podemos ver también las promesas que Dios dijo, las instrucciones que dio, los mandamientos y el pacto que estableció en aquel tiempo. Porque si bien es cierto que ya no estamos en Egipto, ni nosotros somos Israel, sigue dándonos promesas el Señor y sigue dándonos instrucciones y sigue dándonos mandamientos y sigue dándonos bendición y sigue haciendo un pacto con nosotros. Un pacto superior todavía, más grande que aquel que ocurrió con su pueblo al salir de Egipto. Así que veamos un poquito este pasaje en Éxodo 6, del 1 al 13, y lean conmigo, aquí está en la pantalla. Dice, Jehová respondió a Moisés, dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que los sacó de debajo de las tareas pesadas en Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os daré por heredad a ustedes, yo Jehová. Y de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés, a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me podrá escuchar Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Hasta ahí la lectura.
analicemos un poquito el contexto histórico, el contexto bíblico. El pueblo de Israel había estado 400 años en Egipto. Al principio eran invitados por ser familia de José. Pero murió el faraón que conocía a José y empezaron a maltratar a los hijos de Israel, de manera que ya no eran tan bienvenidos, más fueron tomados como siervos, como una clase inferior, y progresivamente al paso de los años se les fue cargando la mano, porque el pueblo de Israel creció considerablemente y tenían más hijos, y tenían hijos más fuertes, más sanos, más inteligentes, y llegó el pueblo a temer que esos esclavos se fueran a rebelar y a insubordinar y hacer una guerra civil y liberarse o a vencerlos. Muchos peligros sentían ellos con ellos, así que Faraón buscó la manera de minar la fuerza de Israel. Y lo hizo así: voy a matar a todos los bebés varones que nazcan y que nazcan todas las mujeres que quieran. Mujeres no nos van a atacar, y si nos atacan no nos van a ganar, y hasta nos pueden ser útiles. También lo que hizo Faraón en sus ideas maquiavélicas fue ponerles más carga de trabajo para debilitarlos, para desmoralizarlos, para explotarlos. Así que el pueblo clamó desde la tierra. Se acordaban que sus padres habían tenido un Dios muy fuerte: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Dios escuchó el clamor de su pueblo y se acordó de sus promesas que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Así que Dios estableció un plan para liberarlos. Y lo más interesante es que el plan de Dios es muy distinto a lo que planearía cualquier ser humano. Quizá los hombres buscarían armar a un ejército, hacer algunas estrategias políticas, hacer una presión social, quizás revueltas, quizás manifestaciones, pancartas gritando libertad, cosas así, o aliarse con un país extranjero para que el extranjero viniera e hiciera guerra contra Egipto. Hay tantas formas en que se revela el hombre, ¿no? En que busca su liberación, como ocurrió en la independencia de México, o en la independencia de cualquier país, o en las revoluciones que han ocurrido. Pero el plan de Dios fue distinto. Él llamó a Moisés, llamó a un hombre. ¿Cómo puede un hombre hacer una maravilla como esa, ¿no? Tener una victoria de tamaño, un combate de esa magnitud, como un hombre? Pues Dios mandó llamar a Moisés. Moisés era israelita, de la tribu de Leví, de los elegidos para el sacerdocio, educado como hijo de la hija de Faraón, porque se la encontró en el río en una canasta, pero creció con el amor hacia su pueblo porque su mamá lo crió. Fue un hombre con dos cualidades que aparentemente opuestas, como el hecho de que era un hombre valiente, pero un hombre manso. Dice, o era valiente o era manso, ¿verdad? Y no tiene que ser, porque la mansedumbre es espiritual y el valor también es espiritual. No se puede ser valiente y cobarde, ¿no? Eso no se puede ser. Pero sí se puede ser valiente y manso, porque van en otra dimensión. Valiente para afrontar lo que sea, manso para obedecer a Dios. Entonces esas cualidades son las cualidades de un líder, de un hombre de Dios, ¿no? Y Moisés tenía esas cualidades y las va desarrollando en su educación espiritual con su madre, la académica con su madrastra, la reina, la princesa de Egipto, y recibió mucho entrenamiento en el conocimiento de Dios también, y en el conocimiento de la política, la economía, la milicia. Todo eso fue preparado Moisés.
tuvo experiencia pastoral de 40 años y eso fue muy importante, sí. Los primeros 40 años los pasó aprendiendo política, economía, milicia. Los segundos 40 años de su vida los aprendió pastoreando ovejas en el desierto. Si ya pastorear ovejas es difícil, pastorearlas en el desierto es mucho más difícil, porque tendrían que migrar mucho, caminar mucho, buscar pastos para apacentar a sus ovejas en terrenos hostiles y difíciles. Y el Señor dijo, bueno, este es el hombre que necesitamos, entrenado en pastorear ovejas en el desierto. Y tomó a Moisés y lo llamó. Eso es interesante, el primer paso que dio el Señor. El segundo paso es que al llamarlo, le explicó a Moisés las promesas que debería recibir el pueblo. Mucha gente piensa que Dios es un Dios de mandamientos y de prohibiciones y que te pone límites para que no seas feliz, ¿no? Así piensa el mundo y por eso no vienen al templo y por eso no quieren aceptar el evangelio, porque dicen, no, yo quiero tener mi libertad, yo quiero vivir mi vida, quiero divertirme, quiero gozar del pecado. Y la realidad es que el Señor vino a libertarnos, a salvarnos, a darnos libertad verdadera. Y antes que mandamientos, y antes que juicio, antes que condenación, el Señor nos da promesas, que si las creemos, tenemos salvación, libertad, vida nueva, vida triunfante y vida eterna. Así que el Señor empezó diciéndole a Moisés las promesas que el pueblo debería recibir. Y aquí les pongo 8 promesas que aparecen en la entrevista de Dios con Moisés. No le dijo Dios, a ver, Moisés, preséntame tu historial, tu académico, qué has estudiado, tienes tus papeles, tus calificaciones, quiero revisar para ver si eres el líder ideal para ese puesto o no. No, no le dijo eso así porque el Señor lo conocía bien. Y dijo, yo te he escogido para que saques a mi pueblo de Egipto. Y les voy a dar estas promesas. Y aquí están 8 promesas. Uno es, yo los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Les voy a quitar el yugo ese que tienen de esclavitud. Fue la primera promesa. Y ustedes dicen si la cumplió o no la cumplió Dios. Segundo, los libertaré de su servidumbre. No solo las tareas pesadas. Totalmente la servidumbre será quitada de sobre su cuello. Los haré libres, ¿no? Ustedes me dicen si lo cumplió o no lo cumplió Dios. Tercero, los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. O sea, yo lo protegeré de lo que venga y les enseñaré juicio. Y el Señor lo cumplió. Los tomaré por mi pueblo, sobre todas las naciones. Ustedes van a ser mi pueblo, mi especial tesoro. ¿Lo cumplió el Señor o no? Claro que lo cumplió. Quinta, yo seré vuestro Dios. Así que van a tener un Dios poderoso de su lado. El único Dios verdadero estará del lado de ustedes. Sexta, vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, no solo lo voy a hacer en lo secreto, en lo oculto. Ustedes van a saberlo perfectamente. Saben que tienen un Dios y pueden confiar en Él. Porque no todo el mundo lo sabe. La mayoría lo ignora. Séptimo, yo los meteré en la tierra por la cual mi mano jurando levanté para darla a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo los voy a llevar a esa tierra. Octava promesa. Y yo les daré a ustedes por heredad esa tierra. Fueron 8 promesas muy fuertes antes de darle ningún mandamiento, ¿no? Pues le dijo, ahí les van esas promesas, créanlas. Alzo mi mano y juro que se los voy a dar.
Esa es la promesa de Dios y a Dios hay que creer sus promesas porque sin lugar a dudas las cumple. Y todas esas promesas son grandiosas y gloriosas. Ni siquiera las podrían haber soñado estando en la esclavitud. Y si hubieran luchado por ellas no hubieran conseguido más que una o dos antes de morir, ¿no? Así que el Señor les iba a dar 8 grandes promesas. Y y en ese momento el Señor da mandamiento a Israel y a Faraón. Porque el mandamiento no fue solo para Faraón, sino para Israel también. Israel estaba allí sometido con la cabeza agachada, sirviendo a un pueblo muy fuerte y sin ánimo de luchar. Pero el mandamiento dijo, salgan de esa tierra. Y a Faraón le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Mandamiento. Era el mismo mandamiento, pero se lo está diciendo a Israel, salgan de ahí. Y a Faraón, déjalo salir de ahí. Se necesitaba que ambos tuvieran voluntad. Unos de salir y otros de dejarlo salir. Era una orden muy específica, muy clara, muy al grano. Pero resulta que ni Faraón quería dejarlo salir, ni ellos se querían salir. Fue tremendo, ¿no? Así que dijo Moisés, si los hijos de Israel no me quieren escuchar, ¿cómo me va a escuchar Faraón? ¿Cómo? Y bien, el mandamiento era para los israelitas y para Faraón. Pero Dios no se lo dijo a Faraón, Dios no lo dijo a los israelitas, Dios se lo dijo a Moisés. Yo te doy el mandamiento a ti para que se lo des a ellos. Oh, qué difícil, convencer a un pueblo de que deje esa situación de pecado y convencer a un rey, a un señor de este mundo que los deje salir libres. ¿Quién puede convencer a un rey de que haga eso? ¿Y quién puede convencer a un pueblo entero de salir de un lugar tan terrible? Porque ahorita el mundo está sumergido en pecado y ¿quién los puede sacar de ahí? Si les gusta el pecado, les gusta la droga, les gusta la violencia, les gusta el conflicto. ¿Cómo los va a sacar de ahí? Estaba muy difícil la función, ¿no? La misión para Moisés era difícil porque el mandamiento era para aquellos y aquellos no querían ni escuchar, menos obedecer. Pero el Señor dijo, tú le vas a decir a tu hermano Aarón que él habla bien, que lo diga. Yo seré a ti por Dios y Aarón te será a ti por profeta, para que el mandamiento que sale de mi boca llegue al pueblo de Israel y llegue a Faraón. Interesante, ¿no? Que la actuación, la estrategia de Dios fue nombrar a un hombre, darle a él el mandamiento para que lo diga al pueblo y entonces ocurra el milagro. Ahora, el pueblo no quería salir, se molestaban contra Moisés y Faraón menos lo quería dejar salir. Pero lo más hermoso es que la obediencia de Moisés y la obediencia de Aarón hizo que el poder de Dios se manifestara poderoso. Aun cuando Faraón y el pueblo no querían creer. Eso tiene su similitud en la situación que hoy vivimos. El mundo entero está lleno de pecado, lleno de tentaciones, lleno de maldad, lleno de pobreza espiritual. Aparentemente ahí se quieren quedar, lleno de idolatría. Ahí se quieren quedar sometidos a la idolatría. Satanás no los quiere dejar ir. Pero el Señor está diciendo, deja ir a mi pueblo. ¿Quién puede más? ¿La voluntad del pueblo? ¿La voluntad de los líderes? ¿O la voluntad de Dios? ¿Quién puede más? ¿En quién confiamos nosotros? Hay gente que confía en el pueblo, es lo que el pueblo diga, porque sí vivimos una democracia
y lo que el pueblo diga, eso vamos a hacer. Pero el pueblo generalmente no está de acuerdo. Así que es importante entender que la voluntad de Dios es la que prevalece y la que debe prevalecer y la cual debemos obedecer por encima de los líderes y por encima del pueblo. Moisés obedeció al Señor, Aarón obedeció al Señor y Dios libertó al pueblo que no quería y pasó por encima del faraón que no quería tampoco. Así que tanto las promesas del Señor debemos creerlas, las instrucciones de Dios debemos obedecerlas, el mandamiento debemos acatarlo. Y si el mundo no acata y los líderes no acatan, nosotros sí. Y si nosotros sí acatamos y sí obedecemos la hermosa voluntad de Dios agradable y perfecta, llevaremos bendición a nuestro pueblo. Y la palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía, sino que hará lo que Dios quiere y será prosperada en aquello para que Dios la envió. Todo eso lo podemos ver en este pasaje hermoso. Y cada pasaje de la Biblia habla del mismo asunto, presentado de diferentes maneras, para que entendamos que el Señor tiene mandamiento, tiene promesas, tiene instrucciones. Y tanto las promesas como las instrucciones, como los mandamientos, como los pactos, son para bien nuestro. Son por la voluntad agradable y perfecta de Dios, para nuestra libertad, para nuestra vida eterna. Así que, hermanos, seamos obedientes y llevemos el mensaje del Señor a los que no quieren creer. El Señor los va a salvar si nosotros creemos. Si nosotros creemos, aunque la familia, los vecinos, los amigos no crean, y obedecemos en llevar esa palabra, la palabra hará lo que Dios quiere que haga. Y también le llevaremos salvación. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias por esta palabra tuya, por esa maravilla que hiciste en Egipto y que lo hiciste en Babilonia y que lo has hecho muchas veces y has hecho en que la vida de cada uno de nosotros, si solamente queremos creer y obedecer. Dice nuestra iglesia que podamos proclamar como Moisés y Aarón lo hicieron para que tu voluntad se cumpla en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro pueblo, para bendición y vida eterna. Pues lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.